el área maya, la cultura se desarrolla en un ambiente muy diverso, desde las planicies norteñas hasta las brumosas montañas, donde las condiciones de las fuentes de agua, calidad del suelo, flora, fauna, clima y altitud dieron como resultado una heterogeneidad. La división geográfica del área maya se divide en tres. El primero son las costas del Pacífico y la región del Piamonte. El segundo son las tierras altas y el tercero son las tierras bajas. Si se viajara de sur a norte, en el área maya se hallaría la zona de las costas del Pacífico y la región del Piamonte, donde se originó la complejidad social maya. La región de las tierras altas se subdividen a su vez en norte y sur. Las tierras altas del norte proporcionan un gran potencial agrícola, una alta tasa anual de lluvias y un clima templado, mientras que las tierras altas del sur, aunque un poco menos húmedas, son también favorables para la agricultura. La región de las tierras bajas se divide en dos. Las tierras bajas del sur se ubican en la parte más meridional de la península de Yucatán. Reciben una considerable cantidad anual de lluvia y los suelos más fértiles. Y el segundo son las tierras bajas centrales, que se localizan en la región más conocida como el Petén. Se caracteriza por su suelo y bosques variados. Los códices. Del área maya contamos con 4 ejemplares en condiciones de ser leídos: el Grolier, el de Madrid, el de Dresde y el de París. Estos últimos deben su nombre a las ciudades en las que se encuentran resguardados. Los códices están escritos en tiras de papel elaborado de la corteza de un árbol denominada en maya copó, las cuales al doblarse a manera de páginas dan la impresión de un biombo. El papel así dispuesto es cubierto con una preparación de color blanco, quedando de esta manera listo para escribir en él. El Códice de Dresde, de 74 páginas, es el más bello de los 4 y se refiere a los periodos de Venus, eclipse del Sol y Luna, al dios de la lluvia y a ciertos rituales. El Códice de Madrid tiene 112 páginas y trata acerca de ritos de caza y temas de apicultura y agricultura. El Códice de París conserva 22 páginas que han perdido en forma lamentable mucha de su pintura original. Los temas que incluye son predicciones para los ciclos del Catún, la creación del universo y el zodiaco maya. El Códice Grolier contiene 11 páginas en las que se encuentra un calendario de Venus y fue encontrado en 1971 en una cueva seca del sur mexicano. En los libros sagrados encontramos dos, el Popol Vuh y el Chilam Balam. En el Popol Vuh consta de 3 partes. La primera acerca de la creación del mundo y sus habitantes. La segunda narra el heroico enfrentamiento de los jóvenes gemelos Unanku y Balasé con los señores de Xibalba en el inframundo. La tercera parte trata acerca de la fundación de las dinastías quinchés. En el de Chilam Balam son obras relativamente tardías que contienen profecías y predicciones relativas, sobre todo a la época que circundó el contacto entre Europa y América. Los libros de Chilam Balam se denominan de acuerdo a la población en que fueron recuperados. Los primeros colonizadores, ya se tratara de descubridores, soldados o catequizadores, dejaron una interesante variedad de fuentes escritas, entre las que se destacan la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, el itinerario de la Armada de Juan Díaz y las cartas de relación de Hernán Cortés. Estas obras figuran entre los documentos más tempranos acerca de los contactos iniciales entre españoles e indígenas. El obispo Landa fue asimismo el autor de una de nuestras fuentes de estudio más valiosas, La relación de las cosas de Yucatán, texto en el cual es posible encontrar información sobre los más variados temas. Bueno, ahora se hablará de los diferentes periodos correspondientes. En la arquitectura, el periodo preclásico tenía grandes obras monumentales como palacios, pirámides, acrópolis y juegos de pelota que hacían que los sitios arqueológicos luzcan imponentes y majestuosos. En el periodo clásico existía el estilo megalítico, Petén, Río Bec, Chenes, Puc y Mayatán.
En la escultura y pintura en el periodo preclásico empleaban la piedra caliza. También elaboraban piezas en arenisca. En el clásico, algunos asentamientos con estelas se puede anotar a Tikal, Oaxactún, Quiriguá y Dos Pilas en Guatemala, Copán en Honduras y Calakmul en Campeche. En el posclásico, sobre todo en Corozal y Tulum, la pintura presenta diferencias estilísticas. La cerámica. En el periodo preclásico, la cerámica es uno de los elementos que los arqueólogos encuentran con mayor abundancia al explorar asentamientos humanos. En el clásico, los mayas tenían desde la cerámica más sencilla y poco decorada para las actividades cotidianas hasta elaboradas piezas que compiten con la alfarería más refinada del mundo. En el posclásico proceden piezas de alta calidad técnica, como la denominada cerámica tojil plomiza, en finura, brillo y dureza notables, así como en algunos de los incensarios de la tradición Chemul moderado. Entre los dioses más conocidos están Chak, el dios de la lluvia, Kisin o Akpuk, la deidad de la muerte, e Itzamna, dios creador. También existen varias diosas como Ixchel, asociada con el nacimiento, e Ixtab, diosa del suicidio, así como una deidad lunar representada muchas veces como una deidad femenina. Los rituales eran parte importante de las prácticas religiosas mayas. Las ofrendas más preciadas eran las de sangre y de seres vivos, ya sean perros, venados, pavos, tortugas o incluso los jaguares que aparecen representados en las escenas de sacrificio de los códices. Pero la sangre más preciada y la vida cuyo ofrecimiento tenía más alto valor eran los del ser humano. Además de las ceremonias en que se practicaba el sacrificio de sangre, en algunas ocasiones la danza, la abstinencia, las oraciones y la quema de incienso eran características comunes. En las costumbres funerarias, la más simple consistía en depositar al cadáver directamente sobre el suelo y cubrirlo con tierra. Los entierros censistas eran alineamientos de piedras bien acomodadas dispuestas de tal forma que cubriera el cuerpo en su espacio interior. Eran cubiertas por piedras. Se encontraban algún tipo de ofrendas en los enterramientos mayas y su riqueza depende desde luego de la importancia del personaje. Los restos óseos mantendrían aún su posición anatómica, la cual se habría perdido en el entierro secundario al momento mismo de cambiar de lugar el cuerpo. El desciframiento de la escritura maya es consecuencia del trabajo conjunto de un gran número de investigadores que han sumado sus esfuerzos y sus resultados desde finales del siglo XIX hasta la fecha. Fue hasta los años 40 del siglo XX cuando se pudo acceder al contenido de los textos. En los calendarios hay dos tipos, el sagrado y el civil. El calendario sagrado contaba con 260 días, como resultado de la combinación de 20 nombres y 13 numerales que iban anteponiéndose a estos. El calendario civil tenía 365 días, los cuales se distribuían en 18 meses o unidades de 20 días, más otro mes de 5 días aciagos llamado Wayeb. El descubrimiento de América no constituye un hecho aislado, es parte de una serie de acontecimientos que definen un proceso de manera gradual. Los 4 viajes de Colón significaron para Europa la posibilidad de descubrir tierras desconocidas. Fueron 3 expediciones, la de Francisco Hernández de Córdoba, la de Juan de Grijalva y la de Hernán Cortés. La de Francisco tuvo el primer avistamiento en Isla Mujeres, el recibimiento y el trato de los indígenas fue pacífico. La de Juan, en primer lugar que arribó en esta expedición fue la isla de Cozumel, después se dirigieron hacia el sur hasta la isla de la Ascensión, y en la de Hernán tenía la única instrucción de explorar la región. Más tarde de la expedición de Cortés salió de Tabasco con la misión de conquistar México. Ante la nueva perspectiva, la conquista de Yucatán perdió importancia, pero se le seguiría considerando como una isla que servía de escala en la ruta hacia la Nueva España. La conquista de Yucatán.
En 1527, el adelantado Montejo ya contaba con todos los permisos para emprender la conquista de Yucatán. Partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda con el mejor equipamiento que le fue posible adquirir con sus recursos. Su primera escala en el continente americano fue en la isla de Santo Domingo, donde incorporó más hombres y se abasteció de lo necesario para continuar la expedición. Hablaremos sobre las principales características de la organización política de Yucatán en la colonia. Primeramente, estaré hablando sobre el gobierno local, corregidores, alcaldes, mayores, cabildos y regidores. Después de pasar este tema, hablaré sobre la organización económica. Cabildos fueron corporaciones municipales creadas para la administración de las ciudades. El cargo de corregidor era de designación real y solamente existían en las ciudades importantes. Alcalde mayor era un cargo de la administración de justicia durante el antiguo régimen en España. El regidor era un cargo de los municipios de la Corona de Castilla. A cambio se les concedieron privilegios de índole fiscal, excepciones de impuestos, la propiedad de sus tierras y otros. A Corona procedió de inmediato para lograr el control de la vida municipal a través de sus representantes, los corregidores, agente de poder no nombrados y revocado solo por el rey, a través de los virreyes y las audiencias. La organización de la actividad artesanal, la elaboración de estatutos de las corporaciones y la fijación de los precios y salarios eran todos los asuntos de su competencia. Segundamente, tenemos la administración política de Yucatán. La administración se centralizó en Mérida, Campeche y Valladolid. Yucatán formaba parte de la Audiencia de México en 1544. Se integra la Audiencia de los Confines en, gracias a Dios, Honduras, después de que esta fuerza constituida a raíz de la promulgación de las leyes nuevas de 1542. Al poco tiempo, en 1560, se integran en definitiva a la jurisdicción de Nueva España, puesto que la corona indagó acerca de las costas y las dificultades de estar bajo la autoridad de los confines. Yucatán se constituyó en Capitanía General en 1526, debido a que se requería un gobierno militar fuerte que controlara a los contiguos levantamientos indígenas. Mérida fue nombrada la capital de Yucatán, según lo establecido por el adelantado de las instrucciones conferidos a su hijo en 1540. En 1552, la Audiencia de Guatemala confirió al oidor Tomás López Medel los poderes para ostentar la máxima autoridad de Yucatán, a fin de sustituir a Juárez de Ávila. Los cabildos, como órganos administrativos, encargaron de definir las primeras medidas para la organización política, así como la del trazo urbano. Diego Quijada fue nombrado alcalde mayor de Yucatán en enero de 1560. Último, para finalizar este tema y continuar con el siguiente, hablaremos sobre las congregaciones y organización del espacio. Los españoles, al llegar a América, fueron localizando todos los territorios mayas y fueron confiscados, quedándose así los españoles con mucho territorio en su poder. Los indígenas manifestaban su oposición. Cabe señalar que los españoles, al congregar con la naturaleza o con los lugares de culto, cuyo simbolismo, aunque injustificable para los religiosos, era de suma importancia para la comunidad, la concentración de la población fue una tarea muy compleja. Casi siempre se realizaba en el lugar de resistencia del Batán. La encomienda. Los propósitos de recompensar a los soldados de la conquista. Causa justa, religión verdadera, para el sometimiento de la población indígena. Tenía de propósito lograr que el encomendero tuviera derecho a percibir productos, servicios
personales, como tributo a aquella población carácter impositivo. Los indígenas prestaban servicio gratuito a los españoles, en especial en la construcción y reparación de murallas, iglesias, casas reales, pozos y caminos. Estas son algunas características que nos permite dar a conocer cómo eran esos aspectos en aquella época. La introducción de ganado a la península de Yucatán se realizó desde los primeros años de la conquista española. Los trabajos indígenas eran las principales fuentes de riqueza. Los hombres se dedicaban al sistema de repartimiento en productos. Fue otra modalidad impuesta a los indígenas principalmente durante el siglo XVII. Estancias. Durante la colonia de las estancias eran pequeñas propiedades que se dedicaban a la producción de ganado. Los suicios o fincas, a la de ganado menor, cerdos, chivos y cabras, mientras que las aves de corral, gallinas y pavos, se criaban en los solares domésticos, pero seguían acompañadas, ya que era su deber cuidar de esas áreas para vigilar los recursos. En el siglo XVII, y debido al aumento de su población, Yucatán tuvo que importar maíz de Veracruz, Nueva Orleans, Baltimore y Charleston para no preocuparse de sus habitantes y esto sea un lugar más conocido, y debido a esto ayudó a crecer a la población. Haciendas. Las haciendas maicero-ganaderas fueron instituciones económicas basadas en la producción mixta, agricultura y ganadería. Las grandes haciendas maicero-ganaderas se integraron con la reconversión de terrenos baldíos y la compra de tierras a las comunidades indígenas y la usurpación de estas. La organización religiosa, el evangelismo. Los primeros evangelizadores al llegar al virreinato en Nueva España fueron los franciscanos, 1524, quienes, amparados en la bula Omnimoda de Adriano VI de 1522, se dieron a la tarea de organizar la vida religiosa. En Yucatán, los frailes emprendieron una tarea prodigiosa, recorrieron inmensos territorios inexplorados y a menudo combatieron la hostilidad de los indios. Uno de los problemas más importantes fue el desconocimiento de los idiomas nativos. El acercamiento a la comunidad se realizaba a través del cacique del pueblo, puesto que su consentimiento era fundamental para que toda la población lo aceptara. La construcción de conventos se realizó de acuerdo a tres modalidades: las condiciones de enlace o cadena de monasterios comunicativos entre sí.